Perfecto, muchas gracias, profe. Bueno, a ver. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pensar que esta función es una función lineal. Así, por ejemplo. eh, ahí. Y después vemos a ver qué tanto usamos que sea lineal o no. Para fijar ideas. Entonces, esta es nuestra f, supongamos. Y, y la partición que te están cantando acá, cuando estás sumando, sobre todo los naturales, y el valor en los naturales, justamente la partición que está en vueltas acá es 1, 2, 3, así, hasta n-1 y n. ¿No? O sea, la partición en cuestión tiene pinta de ser p igual a 0, 1, 2, ¿sí? Hasta n-1 y n. Marcela, ¿anduvo eso o no? ¿Pudiste grabar? ¿Estás pudiendo? Bueno. eh, entonces, ¿cómo sería? Entonces, la integral, lo que deberíamos chequear es que esto, por ejemplo esto, bien, perfecto. Eh, por ejemplo, que esto que puse en verde acá es la suma inferior para esta partición. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Esto es una parte, la partición es esta que está acá. Parto el intervalo en naturales. Ahora, ¿cómo es la suma? Creo que usan esta notación. Este, bien, ¿qué es la suma inferior? Bueno, vamos a hacer un pequeño comentario sobre eso. Supongo, es la forma de calcular integrales, de definir la integral, básicamente. Ponele que tenés esta función y querés calcular el área, que encierra entre A y B. Entonces, ¿cuál es la idea? Vas a partir esto, vas a tomar finitos puntos entre A y B y vas a mirar estos rectángulos. ¿No? O sea, esto depende. Entonces, acá tengo una partición. Primero lo hacemos para esta partición, ¿no? Entonces, acá, x1, tiki, hasta xn-1. No, sin nombre. Capaz le borro los nombres. Pero tal, la idea es, tenemos una partición, P, partición de AB. Una partición significa tomar finitos puntos ahí. Entonces, calculamos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la suma? La suma superior sería, agarro en el primer intervalito y corto por acá. Y calculo esta área de, del rectángulo este. En esta otra parto por acá y le sumo el área de este rectangulito. En la otra corto por acá, Ese sería la suma le sumo inferior. esa área. Esa Para el sería la suma siguiente lo inferior, mismo, ¿no? como que es una aproximación por rectángulos por defecto, o sea, por abajo. Acá por acá y acá por acá, ¿no? Entonces, la suma de entonces, la suma de las áreas rojas es la suma inferior de esta partición. ¿Está bien?
acá dice áreas. Bien, esto es la suma inferior, entonces agarrás una partición. En cada intervalito que te define ahí, mirás como que el mínimo valor que toma la función ahí y truncás por ahí y haces un rectangulito a esa altura. Sumás esas áreas para cada intervalito y eso es la suma inferior y la denotamos de esta manera. Es la suma inferior de la partición, se usa este nombre, S chiquita, asterisco, de F, que es la función, y la partición. O sea, esto depende de la partición también. Ahora, el otro caso es la suma inferior, la suma superior. Voy a tratar de hacer la misma función, pero algo así. Acá tenemos A y B, y pongamos que la misma partición tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntos adentro. 4, 5. Y ahora la aproximación por exceso. Entonces ahora, en cada rectangulito, voy a mirar acá, pero ahora me voy a quedar con esto, con la parte, con el rectangulito que agarra el mayor valor. O sea, estoy acá, y acá entre los bordes el mayor valor es ese. Acá, así, el mayor valor es este. Acá, por acá, por acá, por acá, y acá, eso, este. ¿Tá? O sea, ahora tapamos la curva. Antes la dejamos, la aproximábamos por abajo, ahora la aproximamos por arriba. ¿Está bien? Entonces ahora la suma de las áreas verdes, entonces ahora, la suma de las áreas verdes es la suma superior de P, de la partición. Y se escribe una S grande, asterisco de FP. De vuelta, esto depende de la partición. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Para cualquier partición, esto te acota la integral. Lo que se cumple siempre es que ese asterisco chiquita de FP es menor o igual que la integral entre A y B de f dt y es menor o igual que la suma grande, la suma superior. ¿Está? Y eso es un poco lo que hay que hacer en este ejercicio, como que te están dando implícitamente una partición, para el que estábamos viendo, ahora vuelvo por ahí. Pero la idea es usar estas cosas, que las sumas superiores e inferiores te encierran la integral, ¿tá? De cualquier partición. Bueno, eso así como un repaso bien rápido de sumas superiores e inferiores. Entonces, bueno, bien. Entonces ahora la partición P, en nuestro ejemplo particular de este ejercicio, o sea, queremos probar esto que está acá, ¿no? Queremos probar esto. Para una función, bueno, volvemos a las sumas, entonces. Está. Entonces vamos a hacer así. Vamos, esto lo mando para abajo y escribimos una formulita para esto. Ahora veo. Entonces vamos a escribir alguna formulita para las sumas superiores e inferiores. Entonces,
Acá lo que dije es que la suma de... Pará, ¿y qué es lo que no está claro entonces? No está claro por el ejercicio que estábamos haciendo o por sumas superiores e inferiores en general. Le pregunto a Candelaria y a Juan. Sí, no, no explicar de vuelta, era escribir una formulita para esto, porque acá dije la suma de las áreas rojas es la suma inferior. Quería escribir una formulita para esto, pero capaz que no, vamos al ejercicio y a ver si no queda claro, seguimos discutiendo. Entonces, acá, lo que les digo es, esto que... Para. Entonces, lo que les digo es, con esto, con esta cosa que les dan, implícitamente está, está sugerida la partición en naturales. O sea, si quiero partir el intervalo 0n, lo puedo hacer de infinitas maneras, ¿no? Entonces, pero cómo está planteado esto te, eh, ¿cómo es? Te sugiere usar esta partición. Justamente porque esto que está, el primer término este va a ser la suma inferior y el último término este va a ser la suma superior. Para esta partición P. Entonces, ¿por qué? Como para esta partición vamos a calcularle la suma inferior. Entonces, la suma inferior la poníamos en rojo, entonces tengo que partir acá, quedarme con el rectangulito más chico en cada intervalito, así, acá, y sumar estas áreas, ¿no? Para cada cuadradito. Entonces, sí, va a cerrar todo, pero vamos en orden porque somos un montón de personas acá. Entonces, ¿cuánto me da la suma? Entonces, la suma esta que está en rojo es la suma inferior de F en P. Me da. Lo primero que hay que ver es eh, cómo son los intervalitos estos, ¿no? Son de la forma de n, o de n es un mal nombre, de k a k más 1. Entonces, esto me queda una suma, ¿no? Lo escribo explícito antes y después lo agrupamos como una suma. Me queda, el primer intervalito es el 0, 1. Todos los intervalos tienen largo 1. Para esta partición, ¿no? Tienen largo 1. Y después, lo otro que hay que tener en cuenta es por qué, dónde se da el mínimo valor, en cuál de los dos bordes es del intervalo. Por ejemplo, piensen en este último intervalo acá. Acá. El mínimo de la función en ese intervalo se da en n-1 o en n. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Por ser creciente. Eso. Entonces, eh, los, los mínimos en la función en cada intervalo, entonces voy a borrar eso. Ahí va. Entonces, los mínimos en cada intervalo
se dan en el extremo izquierdo, porque la función es creciente. Se dan en el extremo izquierdo. Entonces, bueno, esto porque f es creciente. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo escribimos con esto en cuenta, teniendo estas dos cosas en cuenta? ¿Cómo nos queda la suma inferior? Queda una suma, ¿desde dónde hasta dónde? Es eso mismo, Matías. Tenemos que escribirlo a ver cómo queda. De 0, ahí va, de k igual 0 a n menos 1. O sea, voy a sumar este punto, este punto, este punto, este punto, así, tiqui tiqui, hasta el n menos 1, que es donde se va a dar el mínimo. ¿De qué? De el... ¿En qué te cambiaría si el mínimo fuera a la derecha? Ahora lo vamos a hacer. A nosotros nos quedan 1. A nosotros nos quedan los máximos a la derecha. Eso es lo que vamos a hacer ahora después. Entonces, la suma de 1, que es el largo del intervalo, por f, donde se da el mínimo, que es en k. Porque k lo estoy tomando de 0 a n menos 1. O sea, cuando k vale 0, estoy mirando el intervalo 0, 1. Cuando k vale 1, estoy mirando el intervalo 1, 2. Cuando k vale 2, estoy mirando el intervalo 2, 3. ¿No? O sea, el intervalo número j es j más 1. Entonces el mínimo se da en cada k de estos, y esa es la primera sumatoria. Y esto, por ser suma superior, ¿saben? ¿No? Esto es sabemos que esto es menor o igual que la integral entre 0 y n de f de t por ser suma superior, por ser suma inferior. Y ahí probamos la primera desigualdad. Probamos esto. O sea, la teoría te dice, si vos le calculás la suma superior, la suma inferior a una partición, eso, la integral es más grande que eso. Acá vimos que entonces, ¿cuál fue el chiste acá? Esa suma que nos dan, la vemos como la suma inferior de cierta función y creciente, así que eso nos da una cota para la integral. Ahora podríamos hacer lo mismo para la suma superior. Nos va a dar la otra desigualdad que precisamos. O sea, solo con deducir que es suma inferior basta probar que es menor o igual que la integral. Solo con deducir que es suma inferior, sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. La integral es el supremo sobre todas las sumas inferiores. Sí, totalmente. Entonces, ahora lo que vamos a ver es que la segunda suma que queremos comparar, o sea, esta, es la suma superior. Entonces vamos a hacer el mismo dibujito, o parecido por lo menos. Acá una función creciente cualquiera. Y de 0, la tenemos definida en 0. Pónganle que es así. Y acá voy a partir de vuelta en 1, 2, 3, así. Muy grueso este lápiz.
1, 2, 3, hasta n menos 1, n. Bueno, vamos a hacerle la suma superior a esta función creciente para esta partición. Entonces, vengo hasta acá, el máximo valor se toma acá, entonces el rectangulito es este, vengo hasta acá, la suma superior es esta, este triangulito. Después acá, ¿sí? Y el último. Entonces, lo que queremos calcular ahora es la suma superior de esta función y de esta partición. ¿Qué escribo acá? Es una suma. Ahora en cada intervalito tengo que mirar el máximo, ¿no? ¿Dónde se da el máximo? A la derecha. Entonces, ¿cómo podría escribir esto? Desde 1 hasta n. Entonces ahora fíjense cómo estoy contando los puntos, ¿no? 1, 2, 3, así, hasta n. ¿No? O sea, lo hago para la suma superior, que es lo que estamos haciendo ahora, estamos contando 1, 2, 3, tiqui, tiqui, hasta n, n más 1. Hoy para la suma inferior habíamos contado 0, 1, 2, 3, tiqui, 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 hasta n menos 1. Ahí va. Ese asterisco arriba, sí. Gracias. Eso. Bueno, entonces, esto me queda longitud de cada intervalo, que es 1 por f, ahora evaluada en k. Y bueno, y voy a bajar más esto. Y entonces, por ser suma superior, nos queda que S aster de f en p es mayor o igual que la integral entre 0 y n de f de t dt. Y acá terminó la parte esta. Claro, o sea, ahora estás contando de otra manera, estás enumerando de otra manera los intervalos. Entonces ahora el intervalo 0, 1, hoy era el intervalo 0, ahora es el intervalo 1. El intervalo 1, 2, hoy era el intervalo 1, ahora es el intervalo 2. Y así, claro, o sea, es como a cada intervalo le tenés que asociar un número. Hoy le estábamos asociando el valor de la izquierda, ahora le asociamos el valor de la derecha. Es una forma de enumerarlos, digamos. Es intervalo 0, 1, 2, 3, hasta n-1, o intervalo 1, 2, 3, hasta n. ¿No? Ojo, esto era lo mismo, y acá espero no marearlo, pero está bueno que sepa manipular estas cosas. Esto es exactamente lo mismo que si hubiéramos escrito de k igual 0 hasta n más 1, perdón, n menos 1, de 1 por f en k más 1. O sea, es una cuestión de nombres, nomás. O si quieren, le cambio
¿Tá? Esto como que es, voy a escribir más prolijo. K más 1. Está. Lo dejo ahí como si les hace pensar bien. Y si no, no se entreveren con esto, pero está. Es importante manipular las sumas estas. Pero queda claro o hay muchas dudas todavía. Claro, acá estamos usando en todo momento que f es creciente. O sea, que el máximo se da a la derecha es porque f es creciente y que el mínimo se da a la izquierda también es porque f es creciente. Entonces acá, cuando hicimos la suma inferior, nunca usamos que f fuera una recta. O sea, usamos que era creciente. Pero cualquiera de estos dos gráficos que hice acá son válidos como funciones crecientes. Entonces, vamos a ver si nos da para hacer alguno más de esto. Entonces, lo que digo es, para las partes B y C, hay que hacer... Ah, son solo dos partes. La parte B, estamos en el 2-3, ¿no? La parte B, hay que buscar también una partición útil, básicamente. Bien. El 2-4-B. Sí, ahora lo vemos. Pero entonces, a ver si mírenlo un segundo, el, el 3B, el 2-3B, y a ver si se dan cuenta qué partición es la que te está sugiriendo ahí. ¿Qué pasa con el 2-3B? Queremos probar que, miren, vayan mirándolo y a ver y pensando a ver qué podemos hacer ahí. Suma de K igual 0, eso de F. A ver, depende del contexto. O sea, acá nos piden probar esa suma. Voy. Ah. ¿Por qué no me lleva esto? A ver, terminé de escribir esto y discutimos. F de K sobre n menor o igual que la integral entre 0 y n de f de t menor o igual que la suma hasta m por n de k igual 1 de f a la k sobre m dividido m. Y esto vale para todo m en los naturales, sin el 0. Porque hicimos todo genérico ahí, pero tomamos una p específica. Bien, bien, Marcela, va por ahí la cosa. A ver, acá no estamos probando algo sobre todas las particiones genéricas. Esto por lo que pregunta Sofía. O sea, a nosotros nos dijeron, agarra una función creciente f y probá que se verifican esas desigualdades. ¿Cuál fue el cuentito? Fue, mirá, esta desigualdad que tenemos que probar las sumas que aparecen ahí se parecen a las sumas inferiores de esta partición y a la suma superior de esta partición. Efectivamente chequeamos que era así. Si agarramos la partición en 1, 2, 3, 4 hasta n, la suma superior nos quedaba la suma que hay a la izquierda, la suma
o al revés, la suma inferior a la izquierda, la suma superior a la derecha, y como corresponden en las sumas de superior e inferior de una partición, ahí la teoría te dice que te tapan la integral por abajo y por arriba, cada una. ¿Tá? Pero es como, o sea, lo que teníamos que probar nosotros era la fórmula para la suma esa, las desigualdades esas que hay ahí. Usamos una partición específica que nos sirvió para lo que queríamos hacer. ¿Tá? Entonces, es una prueba, la F era genérica, estoy de acuerdo, pero usamos la partición que nos sirvió. Entonces, a tu pregunta, Sofía, nunca podríamos responder de esta manera una propiedad sobre todas las particiones en la vuelta. O sea, no, o sea, no es, lo que estamos probando no es una propiedad de la partición específica que tomamos. La usamos como herramienta para probar algo que queríamos hacer. ¿Tá? No, la filosofía general es siempre, nunca algo general se prueba para un caso particular de eso. Simplemente que en este caso usamos un caso particular que nos servía, pero la prueba era sobre otra cosa, no era sobre particiones. Bueno, para esta, como dijo Marcela ahí, me da la impresión de que lo que estamos, la partición sugerida acá es partir fíjense que acá teníamos el 1, 2, tiqui, 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 hasta n-1, era la que usamos hoy, y acá estamos partiendo cada intervalito de estos en m pedazos. O sea, acá, que el intervalo 0, 1 lo parto en m pedazos iguales. Lo mismo con este, lo mismo con todos los intervalos. Tiki, 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 tiki. ¿Está bien? Entonces al final partís el 0n en... hay n intervalos y en m pedazos son m por n pedazos. ¿Está bien? Me parece que es esta la partición que nos están sugiriendo. Bueno, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Es enumerar bien estos cosas. Entonces, recuerden que la función sigue siendo creciente. Entonces, ¿cómo me queda? Supongamos que esta es la partición P. A ver, para ser formales. La partición P, la partición en cuestión, es... le llamamos P también. Las particiones se llaman P en general. Y tiene al 0, tiene al primer numerito de esto que es 1 sobre m, así hasta m sobre m, que es el 1. Ahí partí el primer intervalo. El segundo es m más 1 sobre m, así hasta 2m sobre m. A ver si los voy pintando, capaz que les ayuda a visualizar esto. Estos son todos estos. Después, los segundos, estos son estos. Y después, tiki, 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 puntitos suspensivos, hasta el último que es, ¿cómo quedaría la formulita de esto? Termina en m por n dividido m,
y viene de n cachos, sería... ¿cuál sería este punto que está acá? 2m, 2m dividido m es 2, ¿sí, no? 2 por m dividido m es 2, sí. Para todo m distinto de 0. ¿Qué punto sería este? El n-1 por m dividido m. O sea, esto que está acá. Son estos. Son un embole de escribir estas cosas. Siempre. Todas las cosas que son particiones, sumas superiores, inferiores. Hay como que organizar bien la anotación y cómo vas a anotar las cosas porque es un embole siempre. No es difícil en general, pero es un embole. Bueno. Entonces, a ver, voy a anotar. Después acomodo las notas y las subo, las escribo un poco más prolijo. Pero entonces, estamos considerando una partición en m por n intervalos. ¿Está bien? ¿Cómo me queda la suma inferior de f para la partición P esta que estamos hablando? Es una suma de, primero, longitud del intervalo. ¿Cuánto mide cada intervalo de esta partición? Ahí va, 1 sobre m. Entonces acá voy a sumar en k, desde k igual algo, 1 sobre m, y ahora f, ¿dónde va a estar evaluada? A la izquierda. Bien, estoy de acuerdo. Entonces, entonces hay que escribir eso. Entonces en cada intervalo va a estar ahí va. Entonces en cada intervalo va a ser algo de la forma k sobre m, donde k va de 1, perdón, de 0, si no tendríamos que poner k menos 1, ¿verdad? De k igual 0 hasta el último menos 1. O sea, no me quedo con el último borde, sino con el último borde de la izquierda, digamos. O sea, para cada intervalo me quedo con el borde de la izquierda. El penúltimo punto es el punto número m por n menos 1. ¿Está bien? Bueno. Y la suma superior. Acá, bueno, a ver qué tenemos que poner ahora. Pero vale un poco lo mismo. Los intervalos miden 1 sobre m. Y ahora acá hay que elegir qué ponemos. Para que nos quede igual que lo que pide ahí la letra, hay que poner desde k igual 1 hasta m por n por f de k dividido m. Pero de vuelta, esto podría ser, lo podríamos haber escrito como la suma igual. Desde k igual 0 hasta m por n menos 1,
de f de k más 1 sobre m dividido m. Podríamos haber hecho algo así también. Todo esto es una cuestión de cómo numerás los puntos. Si empezás a contar en 0 o en 1, o ese tipo de cosas. ¿Está? Es para meditar esto, ¿no? Es para meditarlo, para pensarlo tranquilamente y ver que están bien contadas las cosas que queremos contar acá. ¿Está? Pero bueno, entonces la conclusión es un poco de la misma manera, es por ser sumas superior e inferior, respectivamente, o sea, asociadas a una partición, se tiene que S aster de FP es menor o igual que la integral se me taró la tablet. A ver. Estábamos acá. Perdí lo último. Sí, sí, totalmente. Entonces está por ser la conclusión es la misma, eso es lo que quería decir. Por ser sumas superior e inferior, respectivamente, se tiene que la suma inferior de f para cualquier partición menor o igual que la integral entre 0 y n de f de t de t y menor o igual que la suma superior. ¿Está? Que esto hay que convencerse de que era lo que queríamos probar si tomamos esta partición particular de la que estábamos hablando. ¿Está bien? Bueno, de vuelta, es para meditar esto, para pensarlo tranquilamente y convencerse de todos los detalles. De todas maneras, bueno, yo voy a prolijar estas notas, subirlas, lo pueden revisar las veces que quieran. Bueno, vamos a seguir con algo que me he preguntado, el 2,4b. 2,4b. Bien, funciones convexas. Ahí va. Bueno, entonces tendríamos que hablar un cachito de funciones convexas. Está bien. ¿Qué es una función convexa? Algo así. X2 es el típico ejemplo de función convexa. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que me agarro dos puntos cualesquiera miro el segmento entre las imágenes, ¿no? Y la gráfica me queda por abajo. La gráfica de la función me queda por abajo. ¿Qué significa eso? Que la función, o sea, ¿cómo lo estudiamos eso? Bueno, si agarré los puntos A y B, todo puntito que esté por acá, entre A y B, si le miro el valor de la función, es más chico, este valor de acá es más chico que el valor en el segmento de A y B, entre f de A y f de B, digamos. ¿No? A ver, ¿cuál es eso es la idea.
Esto es una función convexa en general. Vamos a poner nombres acá. Entonces, acá ponerle que estamos a altura f de a. Y acá estamos a altura f de b, ¿no? Entonces, t por f de a más 1 menos t por f de b. Esto es el segmento entre a y b, entre f de a y f de b. Entonces, ¿no? Si con t entre 0 y 1. Fíjense qué pasa cuando t vale 0. Cuando t vale 0, veo solo esta parte y me queda 1 por f de b. Cuando t vale 1, esa parte desaparece y me queda solo esto, 1 por f de a. Y eso se va moviendo desde uno hasta otro. Entonces, es un segmento entre empieza en f de b y va para f de a en realidad. Yo lo logro. ¿Está? Entonces, la idea es que una función es convexa si agarrate dos puntos cualquiera, A y B, tomate el segmento entre ellos, y ahora anda mirando qué es lo que pasa con los puntos entre A y B. ¿No? Y la función te queda por abajo de eso. Eso es la definición que está ahí, ¿no? Entonces f es convexa si f de t por a más 1 menos t por b es menor o igual que el segmento entre las imágenes. Entonces, a ver si se entiende con colores que esto que está acá, adentro es el segmento entre A y B. Es esto que está acá. No quedó muy marcado. Acá. Y y esto que está acá es esto que está acá. Para t entre 0 y 1 de vuelta. Sí, acá tengo que poner para todos A y B y t, y para todo t entre 0 y 1. ¿Tá? O sea, no importa los puntos A y B, y para todo tiempo entre 0 y 1. Bueno, ¿se entiende un poco la idea? El marrón es en el eje y, en realidad, ¿no? Sí, sí, es cierto eso. Solo que me parece que para el dibujito queda mejor. Para poder comparar queda un poco mejor. Pero sí, tenés razón. Está bien, vamos a hacerlo bien porque vamos a borrarlo de acá. Bueno, no sé qué pasó ahí, pero que lo tengo que pintar de este color es este segmentito que está acá. Ahí va. Quedaron unos colores medio raros ahí, no sé qué onda. Bueno, entonces ahí tienen que probar que X2 es convexa. Eso es hacer la cuentita directo. Vamos a ver qué pinta. O sea, no sé qué. Hay que escribir las dos cosas. Eso sale de. Esa cuenta les queda ahí pendiente para chequear. No sé. Que X2 es convexa. No, lo prueben a hacerlo después. No debe ser difícil. Después B, en la parte B, que era la que me preguntaban, hay que probar que la integral entre A y B
de f de t es menor o igual que la integral entre a y b de t por f de b menos f de a dividido b menos a más f de a de t. Vamos a sacar esto más para abajo. Acá estaba poniendo f más f de a, todo esto integrado respecto a t. Esto es una t también. Bueno, ¿es razonable esto o ni a palo? ¿Intuiciones? Para mí, eso, la segunda integral es una recta. Es ¿Se el dan m, cuenta de lo que el m de la recta sería tratando de el representar cociente acá? ¿No? ¿Qué incremental, son cada una de las cosas? el cociente incremental es una recta acá, Ni en la idea. segunda. Piensen de vuelta en funciones convexas. La función de este ejercicio es convexa, ¿no? Va por ahí, sí, todavía no sabemos lo que es derivadas. ¿Hay alguien hablando y yo no escucho? Eh, ¿Hay alguien hablando? No sé. Sí, yo, que la segunda integral es Está una bien, claro, recta. yo no estoy escuchando a nadie, por eso ya me parecía demasiado silencioso esto. Eh, ¿Se escucha? Disculpen, pero, o sea, seguramente haya ignorado a un montón de gente durante la clase, entonces, lo que si alguien habló, no, obviamente no está muteado esto. Tengo que, ¿cómo es? Tengo que salir y volver a entrar y armar la cosa de vuelta, así que perdonen, pero por hoy, por los 10 minutos que quedan, seguimos así. Eh, Vamos a... Dijo que era una recta. Bueno, bien, tenía razón Marcela, entonces. Bien. Entonces, la función en cuestión es convexa. Pa, feo. La función es convexa, o sea que tiene una pinta así. Mm. Vamos a no meternos con cocientes incrementales ni derivadas todavía, que falta carne todavía para poder meternos ahí. Pero entonces, la idea es que, o sea, está relacionado obviamente, pero todavía estamos lejos de eso. Es más sencillo todavía. Eh, entonces, estás mirando, por un lado tenés F en verde ahí, y por otro lado tenés esta otra cosa que está acá, que es la pendiente, eso. Ahí no puedo hacer la biyección entre el AB y el 0,1 del T. Eh, no sé muy bien a lo que te estás refiriendo, pero hay algo, esto que está en rojo remarcado acá, es algo muy concreto. Es una recta, pero ¿qué recta además? Recta que junta dos puntos. ¿Qué dos puntos? Tiene que ser un poquito más específico. O sea, lo que se tiene que dar cuenta es que es esta recta. O sea, es el segmento entre entre A, f de A y B, f de B. O sea, T por f de B
menos f de a sobre b menos a más f de a es la recta, es el segmento de recta, bueno, con t entre a y b acá, ¿no? Entre A y B tiene que estar T, ¿no? A ver, entre A. Cuando T vale A, no sé si es la mejor forma de pensar esto. Vamos a hacerlo constructivamente. O sea, como hacíamos en el liceo, ¿cómo queda? Vamos a mirar A, f de A, B, f de B, ¿sí? Y vamos a tratar de estimar el segmentito este, ¿no? Sí, ahora lo comparamos con la definición de arriba eh, porque la definición de arriba debería ser esto, pero vamos a ver cómo entran las cosas y ahí va. Entonces, ¿cómo estimamos esta recta? Eh, entonces, I es mx más n, ¿no? Acá está x y acá está y. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que m es la pendiente, o sea que es el cociente entre esto y esto. M es f de b menos f de a dividido b menos a. Y el n es el término independiente. Ahí va. Entonces, ¿cómo lo haces para que hay que ajustar bien los parámetros? Es todo lo mismo, pero hay que ajustar los parámetros. La pendiente es esa. Y después, ¿qué es lo que queremos? Que en A esto valga f de A. ¿Está bien? O sea, si sustituyo x por a, quiero que y sea f de a, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? F de a, o sea, las dos ecuaciones son esta y f de a igual la pendiente por b menos a, esto por a más n. Así que, ¿qué conseguimos acá? Que n, tengo que pasar restando para allá, todo eso. Esto implica que n es igual a f de a menos f de b menos f de a sobre b menos a por a. Pasé restando todo el coso ese para el otro lado. Despejé n de arriba. Bueno, entonces, ¿cuál es la gracia? ¿Cómo nos queda la recta esta? Acá conseguimos m igual esto, n igual esto, así que fíjense que y es esto por x. Bueno, convencerse cuando vayan a revisar esto de vuelta, convénzanse de que la recta es y menos a. A ver. Ahora me mareé yo. Y es m, que me queda esto, por x, es esto. Entonces cuando lo sumo me queda f de b menos f de a sobre b menos a multiplicado por x menos a más f de a. Bien.
Esto es la recta, es el segmentito. Ahí. Es toda la recta en realidad. Ahora hay que restringir el segmento. Esto, me queda esto. Fíjense que cuando, cuando x vale a, esto me queda f de a, y cuando x vale b, decime que me queda, claro, me queda f de b. Acá tenemos la recta sin mayores problemas. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a comparar esto con... eh, ah, a ver, la integral de t... No, no, está bien. A ver qué tengo que hacer acá. La idea es que vas a integrar una función que es más grande que f, ¿no? Como f. Ahí va. Entonces ahora tenemos dos funciones. eh, entonces ahora hay dos funciones. Dos funciones en cuestión. Que son f de x, es una, la que sabemos que es convexa, y esta otra que acabamos de construir, que es el segmento de recta entre dos puntos que están fijos, y g de x, que está dada por esa formulita de arriba. Vamos para la página siguiente. Está dada por g de x igual a f de b menos f de a sobre b menos a por x menos a más f de a, por esta recta. ¿No? Esta es la g. Ahí construimos otra función que es esta, que a x le asocia esto. Bien. Bien. Entonces, ¿quién va? Esto adentro de la integral, este que está acá, es lo que se llama t en la integral. ¿Sí? O sea, o si le llamamos t o le llamamos x menos a, mientras se muevan en el mismo rango que queremos, está todo bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Como f g de t. Bueno, a ver. Entonces, lo que sabemos es que tengo que pensar unos minutos más esto. A ver, ¿cuál es la forma de escribir bien esto? La función está ahí. Entonces, para cualquier t en AB, si yo quiero un t acá, por un lado tengo f de t acá abajo. Y eso es menor o igual que este valor que está acá. Y ese valor, ¿a qué corresponde? A evaluar el segmento, o sea, la función g,
¿en qué número? En A más T. Bien. Entonces, está, sí, no tiene, parece que no tiene misterio. Esto para todo X entre A y B. Para todo X entre A y B. Y creo que es un cambio de nombre nomás. Es tipo cambiar X por T. No sé, hay algo que tengo que chequear acá. No, que no me convence y no quiero escribir un disparate por las dudas. Está, vamos, ya estamos pasados, vamos a dejar por acá. Termino el... Me parece a mí que es solo escribir, que solo con esto alcanza y decir integral de f de x entre a y b menor o igual que integral de g de x entre a y b. Pero si no es esto, es a menos de sumar y restar algo en x, que bueno, que es lo que tengo que, pero que es lo que tengo que definir ahora. Pero me va a llevar como 10 minutos más por lo menos para que cierre bien y que quede prolijo además. Así que capaz que dejamos por acá y revisan a ver las notas. Que podía estar mal la fórmula, me encantaría. Me encantaría que esto tenga un error. Bien. Porque claro, mira, miren, la joda es, si esto, si en la fórmula aparece restando un A, o sea, la función que te muestran ahí es T por, en el práctico, ¿no? Es T por f de b menos f de a dividido b menos a. Si al T le estuviera restando un A ahí, lo tenemos igualito. Pero está, capaz que se puede hacer de esa manera igual y hay que trasladar algo. Eso es lo que tengo que chequear. Pero está, lo voy a pensar un ratito más, voy a consultar con los otros docentes a ver qué pinta y está. Lo termino de escribir prolijo y lo subo. Bueno, vamos arriba y nos vemos el martes. Buena semana, buen fin de semana.